Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga en esta preciosa y maravillosa mañana. Esperamos que hoy la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, que su presencia nos acompañe, que su poder obre a favor de cada una de nuestras vidas, guardándonos, bendiciéndonos y llevándonos por esas sendas de justicia. En este día estamos reunidos, es en su santo nombre, para glorificarle a Él, para exaltarle a Él, para bendecirle a Él. Yo creo que no hay nada más importante que poder rendirle honor a nuestro Creador con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Que hoy haya esa intención precisamente de poder doblegar nuestras vidas delante de Él. Yo creo que, y siempre he creído que no hay nada más importante que humillarnos delante de su presencia. Y aquí estamos reunidos en este tiempo devocional para darle gloria, honor, alabanza y adoración. Le voy a invitar a todas las personas que se están conectando, que compartan este tiempo devocional, este mensaje con todos sus contactos, y así podamos llegar a alcanzar a más personas que sabemos que necesitan también de una palabra que viene de parte de Dios para fortalecer sus vidas, para bendecir sus vidas. Y mientras tanto, yo le voy a invitar a que oremos y que coloquemos este tiempo delante de nuestro buen Dios. Padre de gloria, Rey de misericordia, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy bendecimos y glorificamos tu santo nombre, dándote honor, alabanza y adoración. Clamamos, Señor, para que tu Santo Espíritu hoy sea llenando nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en todo nuestro ser. Que sea Él tomando el control de nuestras vidas y que de esta manera al buscarle podamos hacerlo con todo nuestro ser. Espíritu Santo de Dios, anhelamos tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que por favor seas tú dándonos ese dominio propio, que seas tú ayudándonos a tomar tu palabra y hacerla viva, hacerla real en nuestros corazones. Padre, te damos gracias porque sabemos que hoy es un tiempo de bendición, un poco de lluvia, Señor, pero ningún impedimento para poder recibir tu palabra y poder buscarte con todo nuestro ser. Hoy te damos gracias, Señor, porque así tú lo has enseñado y lo hacemos, Señor, porque de verdad estamos agradecidos, Señor, por absolutamente todo. Padre, te pedimos, Señor, que por favor hables, ministres y te glorifiques de una manera sobrenatural. Te alabamos, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Bueno, un poco de falla en la luz, no es que haya distrover, de pronto tanta lluvia en la noche y intenta irse y venirse, pero vamos a sacar adelante esta reunión de esta manera, este tiempo devocional en donde le pedimos al Señor que sea Él hablando y ministrando a nuestros corazones, ¿ok? Bueno, hoy vamos a hablar de las facultades y los sentidos espirituales. Como siempre lo hemos dicho, sé que así como hay
Ese es el tiempo devocional para los varones. Están allí muchas mujeres conectaditas, juiciositas, y hemos visto precisamente todo esto y hablamos directamente al corazón del hombre, la mujer. Reciba lo que el Señor quiere hablar, pero es allí en donde vemos la inconstancia quizás del varón. Es allí en donde vemos las capacidades de, en este caso, el varón. Es allí en donde nosotros podemos encontrar cómo para muchas cosas usamos nuestros sentidos, tenemos ese tipo de facultades, ¿verdad? De capacidades, y quizás nosotros no aprovechamos lo que verdaderamente debemos aprovechar. Los usamos para realizar cualquier tipo de actividad, de compromiso, ¿verdad? Y lo hacemos precisamente para mostrarnos, para mostrarlo al hombre o a la sociedad. Y allí podemos darnos cuenta que a veces para las cosas espirituales, pocón. Allí podemos darnos cuenta que para las cosas espirituales muchas veces sacamos nosotros el cuerpo, dejamos todo tirado en las cosas espirituales, mas no en todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Y esto sucede precisamente porque no conocemos ese tipo de facultades, no conocemos que Dios también nos ha dotado a cada uno de nosotros, que nos ha dado unos dones, que nos ha dado inteligencia, que nos ha dado una autoconciencia, que nos ha dado autodeterminación, que nos ha dado una voluntad que sabemos que tiene que estar sujeta a la voluntad del Señor, pero que sabemos que no es mala, ¿verdad? Y así también nos ha dado ese tipo nos ha dado esos sentidos para que nosotros podamos centrarnos precisamente en todo lo que tiene que ver en el Evangelio, que no haya una cosa más importante que lo que es precisamente el Evangelio. Entonces, cada uno de nosotros sabemos que tenemos todas estas cosas. Vuelvo y repito que a veces no nos centremos precisamente a pensar y a decir, bueno, ¿yo quién soy? ¿Qué tipo de características tengo? ¿Qué tipo de facultades tengo? Yo creo que lo de los sentidos sí, todos lo tenemos claro, pero quizás hemos tenido poco en cuenta lo que es nuestra vida espiritual y cómo tomar todas estas cosas y llevar a cabo nuestra vida espiritual. Pero la pregunta es, ¿será que todo esto que estamos mencionando en el día de hoy está bien ejercitado? ¿O al contrario, ha estado dormido? ¿Será que nos hemos desviado verdaderamente del propósito de Dios? ¿Será que nosotros estamos haciendo parte de una realidad? ¿Será que estamos bien atentos, bien despiertos? ¿Estamos bien centrados en todas las cosas o nuestros sentidos, no sé, se desvían fácilmente? Cualquier viento, como lo dice Pablo, cualquier viento de doctrina, cualquier fábula, cualquier historia, cualquier comentario, cualquier cosa que hablen los hombres, nos desvían fácilmente de lo que es el Evangelio. Porque si las cosas terminan siendo así, probablemente podemos decir que nosotros, aunque tengamos todo esto, no lo hemos ejercitado, no lo hemos desarrollado. O aún pareciese que nada de esto estuviese en nuestras vidas. Por eso, aunque el Señor nos haya dado inteligencia, de hecho a mí me gusta mucho los proverbios, y es allí en donde nosotros podemos ver la cercanía que debemos de tener con la inteligencia, con la sabiduría, la cercanía, el ser parientes de estas cosas, el amar todas estas cosas, nos lleva a nosotros
a reaccionar y a reflexionar como cristianos. Yo no sé si de pronto en algún momento de su vida usted ha sentido que su vida espiritual muere lentamente, que su vida espiritual como que se apaga, que su vida espiritual como que ya no tiene sentido, ¿verdad? Como que poco a poco vas perdiendo la fuerza, vas perdiendo el ánimo, vas perdiendo el ímpetu, vas perdiendo la pasión, vas perdiendo todas estas cosas y sientes que mueres lentamente. Como que has dicho, hay algo dentro de mi ser que no sé qué es, pero que ya le he cogido como pereza a todos estos asuntos. Y es allí en donde precisamente podemos analizar a la luz de las Escrituras que cualquier situación, que cualquier cosa, por más grande que sea, por más insignificante que sea, muchas veces abandonamos lo más importante para nuestras vidas, en donde podemos encontrar absolutamente todo y sobre todo podemos fortalecernos en la presencia de Dios. Y es allí en donde nos lleva precisamente a poder levantar nuestro rostro. Es allí en la presencia de Dios en donde yo me levanto día tras día a seguir hacia adelante, que no me importa si el terreno es un poco pedregoso, que no me importa si el terreno tiene una serie de obstáculos, que estoy decidido constantemente a enfrentarlos y a sobrepasarlos y a salir adelante. El saber que el Señor está conmigo, que su presencia está conmigo, ninguna cosa me desanima, ninguna cosa me debilita, ninguna cosa me lleva a retroceder, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mis facultades, porque mis sentidos me llevan a proyectarme, a seguir hacia adelante. Varones, hablo más que todo con los varones, porque sé que en los varones existe más esa posibilidad. Hay muchos varones que están centrados, que saben para dónde van, que cada día se preparan, que cada día sienten esa cercanía del Señor, que cada día estudian, oran, se ilustran, ¿verdad? Que cada día están allí y constantemente aprendiendo del Señor. A mí, una de las cosas que me impresiona es poder ver que cada persona que hacía parte de ese propósito del Señor, esos grandes hombres, esos grandes guerreros, sabían que tenían que tener ciertos tipos de enfrentamientos, guerras y demás, que tenían que exponerse, pero a ellos no les importaba dar sus vidas precisamente por tratar de conquistar las promesas que el Señor les había dado. Y es allí en donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Es allí en donde debemos de poner la lupa y analizar qué es lo que yo puedo alcanzar y qué es lo que yo puedo conquistar. Estos hombres tenían una fuerza tan impresionante que las guerras duraban días, hasta meses. Y es allí en donde vemos que nada de esto se puede lograr con una fuerza humana, sino que es con la fuerza precisamente de Dios. Su confianza, sus sentidos, sus facultades estaban tan puestos en el Señor que el Señor les daba una fortaleza, les daba ánimo y les daba esa pasión o esas ganas de saber que ellos iban a conquistar, de saber que el Señor iba a estar con ellos y que nada los podía detener. Así como había ese grupo de valientes, así como había ese grupo de guerreros, también existía un grupo que desanimaba. También existía un grupo que hacía dudar a los demás. También existía ese grupo que se quería levantar contra estas personas. Entonces, allí podemos ver
cómo el ser humano, al saber que Dios ha hablado directamente a nuestro corazón, han querido desviarse al ver las circunstancias, al ver no solamente eso, al ver todo lo que pasa en temas doctrinales y demás. Pero también podemos ver en nuestro Señor Jesucristo esa labor tan impresionante que vino a hacer aquí en la tierra. Esa tarea tan hermosa de tratar de cautivar el corazón del ser humano, de instruir, de enseñar, de esa pasión tan enorme de mostrarnos a nosotros los seres humanos que en Él de verdad todas las cosas son posibles. Allí el Señor nos mostraba día tras día esa fortaleza que tenía para poder llevar a cabo ese propósito. No hubo otra cosa, no hubo otra razón que los desviara de ese caminar, o al Señor que lo desviara de ese caminar. Podemos ver, y siempre lo hemos dicho, podemos ver la tarea que desarrollaba el Señor día tras día, y uno dice, esto es bastante agotador, esto cansa. Pero vemos al Señor reuniéndose con unos, con otros, caminando por aquí, por allá, hacía vigilias, velaba, iba a la presencia de Dios, apenas terminaba su jornada, en la noche oraba, clamaba al Padre, se levantaba de madrugada y buscaba su presencia, a veces seguía de largo orando en la presencia de Dios y continuaba al otro día haciendo lo que tenía que hacer. Y es impresionante poder ver que nosotros debemos tomar ejemplo de todas estas cosas, pero a veces pareciese que nosotros tomásemos ejemplo de aquellas personas que siempre han querido retroceder, como muchos predicadores lo dicen, queriendo volver a Egipto, queriendo consumir el alimento de Egipto, del mundo y demás. Y muchos de nosotros quizás, o los hombres, estamos mostrando quizás con nuestras vidas, al no tener esa relación directamente con el Señor, estamos demostrando que quizás para nosotros no es importante el Evangelio o el Señor no es importante y mucho menos lo que Él nos ha entregado y nos ha dado para continuar. Esto es hermoso porque allí es donde nosotros debemos tener nuestros sentidos despiertos, alertas, pendientes. El Señor no nos dio esto para que nosotros nos sintamos mal. El Señor no nos dio esto para que estemos caminando cabizbajos. El Señor no nos dio todo esto para detenernos y poder decir, el Señor no nos tiene en cuenta, el Señor no nos quiere, el Señor no nos dio todas estas capacidades para que nosotros nos quedemos sentados esperando a ver si el Señor hace algo por nuestras vidas. El Señor nos dio todo esto es para que las ejercitemos y para que levantemos nuestro rostro y para que podamos caminar y hacerle frente a la vida y poder decir, yo soy un hijo de Dios, el Señor me da su fortaleza, con Él todas las cosas son posibles, pues yo voy a dar ese primer paso para poder mostrar que sí tengo como la capacidad de surgir, de no estancarme, de prosperar aún espiritualmente. En segunda de Corintios, en el capítulo 11, desde el versículo 3 en adelante, Pablo hace una exhortación a la iglesia porque es un hombre celoso, es un hombre que quiere cuidar a la iglesia, es un hombre que está pendiente de la iglesia, es un hombre que no quiere que la iglesia se desvíe por nada del mundo. Y dice la palabra del Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dejémoslo hasta ahí un momentico, por favor. Pero temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué usó el enemigo? ¿A dónde fue directamente? Y podemos ver que quizás sus sentidos se desviaron para incumplir la orden o las ordenanzas que el Señor les había dado. Démonos cuenta que prestó oído, démonos cuenta que analizó el fruto, démonos cuenta después que ya lo
lo consumió, ¿verdad? Démonos cuenta que ella usó también el tacto para poder tomar de ese fruto. Bueno, son tantas cosas que Pablo le estaba diciendo a la iglesia, temo esto, que el enemigo, así como usó su astucia, así como engañó a Eva, vuestras vidas sean de la misma manera engañadas. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sincera fidelidad a Cristo. Lo que debe de existir en nosotros los varones, las mujeres también, lo que debe de existir en nosotros los hombres. Sincera fidelidad a Cristo. Yo puedo ver cómo, por ejemplo, los valientes de David entregaban su vida por el rey. Mire, yo puedo ver a través de la escritura en un momento de tensión, en un momento de guerra, ver a David deseando del agua del río en donde estaban sus enemigos. Nada más ni nada menos. Él no podía tomar de la agüita que llevaban en la cantera, él no podía tomar agüita de otro río, él tenía que tomar agua del río en donde estaban sus enemigos. Y él hace la pregunta, ¿y quién me va a traer agua? Y los valientes de David se levantaron y dijeron, nosotros vamos. No hay problema, ¿están seguros? Sí, nuestra vida damos por el rey si es necesario. Hicieron una hazaña y fueron y trajeron de aquella agua y fueron y se la dieron al rey. ¿Y sabe qué hizo el rey? Botó el agua. Y quizás ellos dirían, ¿qué se cree? Nos exponemos, estamos en peligro de muerte. Vamos allí prácticamente a la boca del lobo a traerle agua para que éste la bote. Pero aquí lo importante no era saber qué fue lo que pasó con David en ese momento, aunque hay una razón. Aquí lo importante es poder ver el corazón de estos siervos y de estos varones. Estuvieron dispuestos a dar su vida por el rey. Ahora, nosotros que estamos dispuestos para mostrar esa sincera fidelidad a Cristo. Porque a veces pareciese que todos nuestros sentidos estuviesen embotados. Sigue diciendo versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibimos otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Démonos cuenta el apóstol Pablo, sí, Pablo era tosco para hablar, Pablo era fuerte para hablar, Pablo era duro para hablar, pero Pablo tenía conocimiento de causa, Pablo tenía conocimiento de la Escritura y nada podía engañarlos y nada podía desviarlo de ese propósito. Por eso les estaba advirtiendo, ojo, si viene otro predicando de Cristo, ¿qué? ¿Les van a creer? O si viene un espíritu diferente al que han recibido, ¿le van a creer? O si traen un evangelio diferente, ¿qué? ¿Le van a creer? Y a veces nosotros estamos prestos para abrir nuestros sentidos y recibir todo lo que ellos traen. Es que mire, es atractivo poder ver, poder sentir. Es atractivo poder oír. Es atractivo escuchar ese tipo de personas que son manipuladores, que son engañadores.
Hoy en día se habla de Cristo y se habla de otro evangelio y se habla de otras cosas que no provienen del Espíritu de Dios. Y Pablo lo está hablando. Y parece que la gente estuviese cerrada, como lo decíamos el domingo, como que quisiésemos arrancar unos pedazos, pero a veces, ¿para qué arrancar pedazos si aún teniendo la Biblia entera, como que nos saltamos las cosas más importantes? No ejercitamos nuestros sentidos. Yo temo que con su astucia el enemigo los engañe como engañó a Eva. O que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, que ustedes sean confundidos de la sincera fidelidad del Señor. Temo a todo esto. Y hoy vemos la gran mayoría de iglesias, pues bueno, yo creo que todas las iglesias predicando de Cristo, las que uno dice que son cristianas, ¿no? Pues el simple nombre lo dice. Pero vemos cómo tergiversan la Escritura. Dos, cómo hablan del Espíritu Santo de Dios y hay movimientos neopentecostales que realmente no tienen que ver nada con el Evangelio y mucho menos con el Espíritu Santo. Y vemos un evangelio predicado para estos tiempos, pero son evangelios de engaño, de mentira. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han encargado de desviar sus sentidos. Mantengámoslos orando de esta manera, mantengámonos haciendo esta guerra espiritual de esta manera, mantengámoslos haciendo estas cosas de esta manera, entretengámoslos, prometámosles, digámosles, hablemosles bonito, mostremos lo que vamos a hacer. Claro que eso emociona, claro que eso desvía nuestros sentidos, iglesia. Eso desvía nuestros sentidos de lo que es verdaderamente el Evangelio. Sí podemos hacer muchas cosas, pero aquí el Evangelio es totalmente diferente. Aquí el Evangelio se muestra de una manera totalmente diferente. Y por eso es que hay muchas almas adormecidas. Y por eso es que hay muchos corazones endurecidos. Y por eso es que hay muchos sordos espiritual, ciegos espiritualmente. Estamos, como lo dije ahora, nuestros sentidos están totalmente embotados, pero no hay esa sensibilidad para buscar la presencia de Dios. O como dijo el Señor, o como le dijo el Señor a Pedro, las cosas de arriba. Y es allí en donde el corazón del varón se ha desviado muy fácilmente y ha dejado de comprometerse, de adquirir compromisos con el Señor. Es como si nuestras vidas estuvieran enfocadas en solamente las cosas que nosotros podamos percibir, porque no desarrollamos nuestras vidas espirituales. Y es triste poder ver que nuestros corazones y todo lo que el Señor nos ha dado, esas virtudes, esas características, esas facultades, esos sentidos, poco a poco se van desviando y nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que es suficiente solamente con escuchar el tiempo devocional, o pensamos que es suficiente solamente con ir a la congregación. Pensamos que a veces es suficiente orar 5 minutos y ya, pero en realidad parece que no existiese una preocupación por nuestra vida espiritual, y es la mayor riqueza que el Señor nos ha dado, y es la mayor riqueza, y es allí en donde nosotros debemos alimentarnos y saciarnos. Jesucristo, el Espíritu de Dios, es esa fuente de vida, y es allí en donde podemos saciar nuestras almas. Es allí en donde debemos de estar sedientos y hambrientos constantemente por el Señor. Pero ¿qué ha pasado? Mi preocupación es otra.
estoy sediento por otras cosas, estoy hambriento por otras cosas. Y eso me saca del propósito, me desvía del propósito. Pablo también en su primera carta, hablando a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice lo siguiente: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que la aman. Nosotros parecemos loritos a veces recitando estos pasajes, pero bueno, voy a seguir leyendo, ya les digo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan, sino con las que se enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se supone, ¿verdad?, que tenemos la mente del Señor. Y aquí Pablo está tratando de mostrar la revelación que el Espíritu de Dios nos da a cada uno de nosotros, que no es nada más que la Escritura. Todo lo que proviene de Él y todo lo que Él permitió que se escribiera en este santo libro, esa revelación que no puede salirse de lo que está escrito. Quiero que entiendan esto, porque la revelación no es lo que yo me imagino. Dice Pablo, no es una sabiduría humana. Dice Pablo, no son palabras enseñadas por lo que yo quiera decir, por lo que yo quiera pensar, por lo que yo quiera sentir. Es que yo sentí de parte de Dios decir esto. Y a veces decimos cosas antibíblicas. Es que yo sentí, es que yo escuché la voz de Dios que me dijo esto. Es que yo percibí, es que yo, bueno, son tantas cosas. Es que yo sentí y tengo una nueva revelación para darles a cada uno de ustedes. Revelaciones que están fuera del contexto de la palabra del Señor, pero es por medio del Espíritu Santo y es por medio, como dice la Escritura, a quienes Dios ama. Todo, y ahí habla también de los sentidos, ¿ve? Cosa que ojo no vio, oído no oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha preparado? Mire, aquí está, nos las reveló. Por eso usted puede darse cuenta que cuando el Señor Jesucristo predicaba el Evangelio, Él hablaba en parábolas para que las entendiera ¿quiénes? Sus discípulos. Y cuando no las entendía, el Señor se las explicaba. Y cuando le preguntaban, pero usted ¿por qué habla en parábolas? ¿Por qué no habla un poquitico más claro para que la gente lo entienda? Y él decía, no, es que no todo el que escucha mi evangelio lo va a entender, lo va a discernir. No todo el que escucha mi palabra la va a hacer viva en su corazón. Entonces por eso hablo de esta manera.
porque yo no quiero que todos los que escuchen el Evangelio lo entiendan. Entonces, uno dice, ¿por qué el Señor querrá esto con los hombres? Y es el poder ver las pocas intenciones que nosotros los hombres tenemos por comprometernos con el Señor. El Señor puede hablar claro, el Señor puede hablar en parábolas, el Señor puede hablar de esta manera, hablar de la otra, pero quizás el ser humano no se capacita y no se prepara por tratar de entender. No vamos a conocer el Evangelio o a Dios en su plenitud, pero sí en tratar de comprender las cosas más importantes o meternos de lleno con el Señor y aprender lo que la Escritura nos está mencionando. Pero dejémonos de mentiras. Quizás hay poco de esto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos faltos de visión. Como lo dije ahora, hay ceguera espiritual. Seguimos siendo ignorantes. Somos torpes. No hay un discernimiento, no hay un crecimiento o un conocimiento espiritual. Porque no queremos recibir la revelación de parte del Señor. El Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, que todo lo sabe, que sabe todas las cosas de nosotros, nos ha dado a entender qué es lo que debemos hacer. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. Me gusta este pasaje porque dice que escudriña aún lo profundo de Dios. No es que Él esté allí escarbando, es que ellos son uno solo y Él sabe absolutamente todas las cosas de papá lindo. Pero sigamos viendo lo que el apóstol Pablo nos está tratando de ilustrar y nos está tratando de enseñar. Y es que el hombre natural, y dentro de esos hombres hay muchos dentro de las iglesias, el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es triste. Cuando se habla de compromiso, le sacamos el cuerpo. Cuando se habla de pecado, no, me están juzgando, me están señalando. Cuando, mejor dicho, como le dijo Pablo también a los corintios, tenemos comezón de oír. Solamente quiero oír lo que es importante para mí y lo que Dios está dispuesto a hacer por mí. Entonces, somos como esos hombres naturales, que no recibimos precisamente lo que el Espíritu de Dios está tratando de revelarnos día tras día. Porque para ellos todo esto es locura. Porque dice la palabra que ellos no la pueden entender. ¿Y por qué no la pueden entender? Porque esto no se puede entender naturalmente, sino espiritualmente. Y si yo no he desarrollado mi vida espiritual, pues aunque tenga facultades, yo siempre digo algo, aunque tenga títulos, aunque sea un hombre muy, pero muy súper inteligente, y aunque haya alcanzado muchas cosas, no las van a poder entender. No las van a poder entender. Mire, la gente que tiene dinero y se siente segura, cuando se les predica el Evangelio, directamente lo rechazan. Directamente lo rechazan. Porque ellos no van a poder comprender lo que la palabra de Dios nos ilustra. Ahora, dice Pablo que el hombre que ha desarrollado todo esto puede juzgar todas las cosas. De eso también hablaremos en el Sermón del Monte. Pablo dice, puede juzgar todas las cosas, mas no será juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque este hombre tiene la mente de Cristo. Tiene la mente del Señor. Su palabra está en su corazón. Está escrita en su corazón. Varones, dejemos de jugar a la iglesia. Varones, en nosotros está la responsabilidad
varones, en cada una de nuestras vidas, al ser escogidas por el Señor, llamadas por el Señor, necesitan realmente hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. No nos detengamos. Yo no sé, y no es por desmilitar ni nada de esto, pero yo no sé, y usted a cualquier iglesia que vaya, siempre va a encontrar más mujeres que varones. A cualquier iglesia que vayamos, siempre va a encontrar sirviendo a más mujeres que a varones. Las mujeres están desarrollando más actividades que los hombres. Las mujeres están buscando la forma de cómo desarrollar su vida espiritual que los varones. Constantemente las mujeres son las que están orando, los varones no. ¿Quiénes están leyendo la palabra? ¿Quiénes están ilustrando? ¿Quiénes están estudiando la palabra? Son más las mujeres que los varones. Y esto no está mal. Lo que está mal es poder ver cómo el hombre que ha conocido de Dios se ha convertido en un hombre que aunque tenga facultades, que aunque tenga dones, que aunque tenga sentidos, se han dejado desviar por la serpiente. Han sido engañados sin darse en cuenta. El enemigo les ha puesto vendas, les ha puesto velos. Como habla el profeta Ezequiel también, les ha puesto vendas mágicas. El enemigo le pinta un panorama totalmente diferente y fácilmente le distrae. A una de mis hijas le sucedía que cuando iba a estudiar, se sentaba al frente de la maestra y la maestra nos llamaba la atención y nos decía, es que su hija viene y se sienta en el pupitre y se distrae con el viento. Pasa una mosca y empieza a mirar para dónde va la mosca y sigue la mosca por todo lado y no le quita el ojo, menos en concentrarse en lo que tiene que hacer. Y cuando nos decían esto, a nosotros hasta nos causaba risa, porque era verdad. Cualquier cosa la entretenía, menos lo que tenía que ser importante en ese momento, que era su estudio. A nosotros los hombres nos está sucediendo lo mismo. Cualquier cosa nos entretiene. Vientos de doctrinas. Pasa la mosca aquella y se desvía. Estamos nosotros orando, pero ¿qué? Nuestros pensamientos están en otro lugar. Vamos a la iglesia, pero queremos dormir, ¿sí? Ahora que estamos a través de las redes sociales, no tenemos interés por estudiar la palabra. No hay temor, no hay respeto, no hay pasión y no aprovechamos todo esto que el Señor nos ha dado para rendirlo a Él y que Él nos dé esa capacidad de poder comprender. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que Dios ama. Todas estas cosas, mire, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado todas estas cosas para ti, las ha preparado para mí, varón. Pero ¿qué va? Decimos, es que no las podemos entender. Porque no hay interés, iglesia. ¿Qué vamos a hacer de aquí a mañana? El Señor les dijo, mire, vayan, les dijo a los 70 y en el Evangelio de San Lucas, le dijo a los 70, vayan de dos en dos, vayan a donde yo tengo que ir, vayan y prediquen la palabra del Señor, vayan, vayan, los dotó. El Señor se glorificó a través de sus vidas. Vayan. Hicieron una labor impresionante. La gloria de Dios descendió sobre aquellos lugares. Esto es hermoso. Tenían el conocimiento de todo lo que Dios les había enseñado y tenían que enseñar, tenían que mostrar, tenían como presentar a Cristo, su Señor, su Salvador.
y los mandó allí a todos a hacer aquella labor impresionante, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos hemos detenido, hemos esperado que los demás hagan todo. Y más adelante, el Señor les dice, es que mire, sucede algo, y es que ya todo el terreno está preparado. Ya la cosecha está lista. Ya vayan, vayan. Lo triste de todo es que hay pocos obreros, decía el Señor. Y rueguen al dueño de la obra, al dueño de la cosecha, para que envíe más obreros. Porque hay pocos quien vayan, hay pocos quien hagan, hay pocos interesados, hay pocos varones que se comprometan con el Señor. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es ejercitar todo esto que el Señor nos ha dado. Es ejercitar mi vida espiritual. Es necesario dejar de dormir. Vamos, me acompañan, porque mi alma está muy triste y está muy triste hasta la muerte. Vamos, me acompañan, ustedes se quedan acá y se quedan orando. No, ellos estaban durmiendo. Estamos dormidos espiritualmente. No nos hemos ejercitado. No hemos centrado nuestras vidas en la realidad. Y aunque haya una realidad física, entiéndame esto, hay una realidad espiritual. Y por eso tenemos que estar bien atentos. Tenemos que estar bien cimentados, tenemos que estar bien parados, tenemos que estar firmes. Eso decía Pablo, eso decía Pedro, tenemos que estar firmes. Santiago también, tenemos que estar firmes. Cuando el edificio, dice Pablo, está siendo bien construido, mire, no hay quien lo derriba, no hay quien lo destruya. Terminando las parábolas, el Señor Jesucristo les enseñaba a todos. Mire, el que construyó su casa sobre la roca, aunque vengan vientos, aunque vengan mareas, aunque vengan problemas, circunstancias, nada ni nadie podrá derribar aquella casa. Nada ni nadie podrá destruirte. Ahí el Señor está, todos los que hayan entendido este sermón van a estar firmes y van a estar parados y nadie los va a detener. Ellos estaban atentos ante las palabras del Señor. Ellos estaban tomando nota para que nada ni nadie los siguiese engañando. Estuvieran atentos, que había mucha gente que quería engañarles. Entre esos puso como referente a los escribas y a los fariseos. Y les estaba diciendo, ojo, porque estos enseñan sí la ley, pero la enseñan a su manera. No amplían el conocimiento, simplemente la enseñan para su conveniencia. Por eso yo os digo estas cosas. Y el Señor ilustraba el Evangelio y lo ilustra todavía hasta el día de hoy y nos muestra cómo mi vida espiritual debe de estar fundamentada en la roca que es Jesucristo. Allí te digo algo, nada ni nadie te podrá mover el piso, nada ni nadie te podrá detener. Varones, hermanos, tenemos que buscar la presencia de Dios con todo nuestro corazón. Amén. Póngase sobre sus pies. Nosotros tenemos que terminar temprano. Mi hija estudia y a mí se me pasa el tiempo, pero vamos a orar. Yo sé que el Señor ha hablado y ministrado a nuestros corazones. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias por tu santa palabra. Bendecimos tu santo nombre y te damos gloria, honor, alabanzas y adoración. Tu palabra es viva y eficaz, es rica en absolutamente todas las cosas, Señor. Padre, te pido que traiga, Señor, un despertar
a la vida espiritual, Señor, de aquellos que están durmiendo, de aquellos, Señor, que están débiles, de aquellos que están ciegos, de aquellos que están sordos, de aquellos que han permitido la ignorancia, de aquellos, amados Rey, Señor, que no tienen discernimiento, de aquellos que no tienen conocimiento. Padre, llévalos, Señor, a buscar todas estas cosas, Señor, con todo su corazón. Te doy gracias, precioso Rey, porque has sido bueno con nosotros y nos has dado tu Santo Espíritu, Señor, y nos has revelado todas las cosas, Señor. Todo lo que ojo no vio ni oído oyó son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esas cosas, amado Rey, Señor, son las que anhelamos en este día para que nos lleves precisamente, Señor, a obtener todas estas riquezas, Señor, que tú nos has dado. Y así seguir adelante sin detenernos, sin estancarnos, Señor. Y así poder mostrarle a todas las generaciones, Señor, lo hermoso que es seguir tu evangelio. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes, mi amada iglesia. Les bendecimos en este día. Recuerde que nuestros tiempos devocionales de lunes a viernes a las 6 de la mañana. El domingo, 9 de la mañana, nuestras reuniones familiares. El día sábado, 6 de la tarde, reunión con los jóvenes. 6 de la tarde, por favor, todos atentos, todos los jóvenes, 6 de la tarde, ¿listo? Y ahí, poco a poco, vamos mostrando lo que hay que hacer. No se olviden orar para que el Señor apareje el lugar, el espacio en donde vamos a reunirnos nuevamente. Ya estamos buscando. Y bueno, yo creo que no es más. Un abrazo para todos, mil y mil bendiciones y que tengan un excelente y bendecido